Ya. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Habíamos visto algunos datos estadísticos, ¿cierto? De la situación actual y local y mundial de la albañilería. Habíamos dicho que el gran desafío en Chile es más bien el patrimonio histórico, ya que fue construido sin refuerzo en general. Y bueno, ¿qué se debe tener presente? Bueno, que la albañilería es un material que resulta de la unión de unidades de albañilería, o sea, ladrillos o bloques, con un material de pega que le llamamos mortero, usado en la construcción de los elementos muros que forman la estructura de un edificio, la cual debe soportar las acciones externas. Eso fue lo que estábamos hablando en la clase pasada. Con un nivel de desempeño que esté de acuerdo con la función que ofrece. En cuanto al mortero, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia entre lo que sería un mortero y hormigón? ¿Cuál es la diferencia práctica entre un mortero y un hormigón? En términos simples. El mortero, voy a bajar la mano. Ah, disculpa, Eh, no vi lo de la mano, ya. ya. Estar atento. El mortero básicamente es cemento más arena y agua. Y el hormigón sería cemento más arena, más agua, más agregado pétreo. Sí, más gravillas, ¿cierto? Claro. Exacto. En el fondo es un hormigón más fino. Eso es lo que es un mortero. Esa es la diferenciación que hacemos entre mortero y hormigones. El mortero siempre tiene más arena y más fino. Luego, para lograr un buen desempeño en las distintas eventualidades que se presentan a lo largo de la vida útil del edificio, se deben controlar 4 propiedades de los elementos de la estructura: la resistencia, la rigidez, la capacidad de disipar energía y la ductilidad de desplazamiento. Y de esas 4 vamos a ir viendo que, a mi parecer al menos, a pesar que nosotros diseñamos por resistencia, la consideración de la ductilidad de desplazamiento termina siendo la más importante, y que va ciertamente en la albañilería muy ligada a la rigidez. O sea, estos dos parámetros en el diseño de la albañilería son muy importantes. No digo que en otros diseños no sean importantes, pero lo que digo es que son fundamentales para poder resultar en un buen desempeño de esta tipología. Entonces vamos a hablar ampliamente de esto, ya que termina siendo fundamental para estos diseños. El elemento estructural básico de un edificio de albañilería es el muro, en el cual las propiedades destacadas dependen de los materiales usados en su construcción, o sea, la unidad y mortero, y de los refuerzos que se incorporan al muro, siendo estos barras de acero distribuidos vertical y horizontalmente en el interior del muro. Eso es lo que nosotros llamamos albañilería armada, y elementos de confinamiento que lo enmarcan el paño de albañilería, o sea, lo que llamaríamos albañilería confinada. Y básicamente de estas dos tipologías trata el curso, porque esas son las dos tipologías normadas. No obstante, veremos también otras cosas de interés, como son las propiedades mecánicas, y sobre todo, estas dos no existen sin previamente analizar qué pasa con las tipologías no reforzadas. De ahí parte todo. ¿Qué se debe tener presente también? La resistencia de un muro de albañilería queda determinada en parte importante por las propiedades mecánicas de los materiales usados en su construcción y por la adherencia que se logre entre ellos. En este caso no solo tenemos, en comparación siempre con el hormigón armado, no solo tenemos adherencia entre el mortero y el acero, sino que también tenemos
la adherencia entre la unidad y el mortero. Y en el caso de la albañilería, es esa, la adherencia entre estos dos materiales, la que finalmente define su resistencia. O sea, es uno de los factores preponderantes. Luego, la rigidez de un muro de albañilería queda determinada por las propiedades geométricas del muro y por las propiedades mecánicas de los materiales usados en su construcción. La resistencia de la capacidad de disipar energía y la ductilidad de desplazamiento de un muro de albañilería dependen de la cantidad, de la ubicación y del detallamiento del refuerzo utilizado. Luego, las propiedades de los elementos de un edificio de albañilería son producto de las decisiones que tome su diseñador en relación con los materiales que se usarán y la cantidad, ubicación y detallamiento del refuerzo seleccionado. Todos estos puntos en su conjunto es lo que nosotros llamamos el diseño, ¿cierto? Y que finalmente, ¿cómo lo plasmamos nosotros en el quehacer de los ingenieros estructurales? Redunda en una memoria de cálculo normalmente y los planos de detalle. Y eso, con eso terminamos en la introducción del curso, la que publicaré entonces en la página. Quería corregir antes si esto... Ya. Y vamos a ir a la segunda presentación. Y con eso empezamos el segundo módulo, diseño estructural, donde ya vamos a hablar como de cosas más genéricas del diseño para esta tipología, para luego después empezar ya el tema del diseño en sí de la albañilería no reforzada. Entonces, como les decía, la clase anterior a mí me gusta siempre empezar con alguna imagen un poco que lleve a la conversación. En este caso estoy presentando, bueno, una fisura bastante grande, un poco catastrófico, pasando por una casa. Lo que estoy tratando acá de graficar es que justamente el diseño estructural que ustedes realicen a futuro, cuando ustedes sean profesionales, ya en ejercicio, redunda directamente en la vida de otras personas. En general, en el caso de la mayoría, en núcleos familiares que hacen una gran inversión en sus vidas para obtener muchas veces la casa propia, ¿cierto? Y luego, entonces, el diseño estructural que ustedes realicen tiene un impacto, y por ende también es importante que ustedes concienticen el impacto que están teniendo y la importancia de siempre hacer el diseño, uno, con las normas vigentes, y dos, según el mejor de sus capacidades, ¿cierto? Entonces, en cuanto al diseño estructural, bueno, esto solo para introductorio. Lo típico como es un edificio de uso habitacional. Se compone de varios subcomponentes, como lo son, por ejemplo, los elementos resistentes verticales, llámense muro o columna. Después los elementos resistentes horizontales, los vigas. Y luego tenemos las fundaciones, por ejemplo, en la parte inferior. Y luego las uniones justamente entre todos estos elementos. Eso es básicamente en simple cómo se configura una vivienda, una estructura. Ahora, ¿cuál es el objetivo del diseño? Lograr un buen desempeño, o sea, un buen comportamiento de la estructura de un edificio de acuerdo a su función o uso. Eso así en simple, el objetivo final, general, del diseño estructural. Una definición podría ser, por ejemplo, el diseño por desempeño es una técnica de diseño internacional basada en el estado del arte de la ingeniería estructural. A diferencia del diseño tradicional, el diseño por desempeño evalúa explícitamente el desempeño de una estructura a través de técnicas no lineales. Esto puede ser aplicada para análisis de vulnerabilidad sísmica de estructuras,
refuerzo de estructura existente, análisis de proyectos complejos, dar mayor flexibilidad arquitectónica, posibilitando diseños no contemplados en los códigos y normas. Esto es una cita de René Lagos, que lamentablemente murió hace ya unos 3 años, diré yo, pero cuya empresa sigue en pie, sigue siendo una de las más grandes de Chile. Este comentario lo tengo acá, que no sé si está al día, es algo que tengo que fijarme después todavía, que se estaba elaborando un documento por parte de HCINA, no sé si se encuentra publicado. Y justamente la meta de este documento era definir una metodología de diseño por desempeño. Ya vamos a ver de qué exactamente estamos hablando. El intertanto, esta diapositiva es nueva, no la tenía antes, porque se ha publicado la norma NSH 3389 del 2020, que es la norma que trata de, uy, no me acuerdo bien el título, pero lo tengo acá. Se llama Estructuras, Intervención de Construcciones Patrimoniales y Edificaciones Existentes. Requisitos del proyecto estructural. O sea, es con edificaciones existentes. Después, cuando van al alcance, se refiere a todos aquellos edificios que están construidos antes de 1993. Y obviamente muchos de los edificios de albañilería preceden esa data. Entonces, dentro de la norma está este esquema que es bien explicativo un poco de qué es lo que es el diseño por desempeño y qué es lo que implica. Entonces, en el diseño por desempeño se definen distintos niveles que normalmente van asociados a su comportamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, ocupación inmediata. Este es el rango lineal, ¿cierto? O sea, sin daño. Ocupación inmediata significa que tenemos pequeños daños o daños solamente en lo arquitectónico, pero que nos impiden que uno vuelva inmediatamente, estamos acá, disculpen, inmediatamente a ocuparlo. Luego tenemos el daño controlado, acá, que es que tenemos algún tipo de daño, pero este daño es pequeño y permite reparaciones y también la ocupación rápida. Luego tenemos seguridad de la vida, que en el fondo se controlan los daños de tal manera que si bien son daños estructurales, en ningún caso comprometen la estabilidad, la estructura y ponen en riesgo la vida. Y por último, tenemos una prevención del colapso, que es justamente que vamos a permitir grandes daños, pero impidiendo el colapso de la estructura. Y el último, el colapso, que en ningún caso es aceptable, que, bueno, el último, la parte del desempeño, que ya, bueno, se reduce a cuando se colapsa la estructura, parcial o totalmente. Como se fija en este gráfico, también ya nos indica algo, que existe un rango elástico y que entre más es el daño que va tomando la estructura, mayor es el desplazamiento y menor es la fuerza que va resistiendo. Esto después lo vamos a ir viendo también con base a ensayos y otros, cómo esto se puede graficar, por ejemplo, en el caso de un muro. Entonces, ¿qué se entiende por un buen desempeño? Primero que nada, control de daño. Evitar el agrietamiento en los muros antes las acciones externas de ocurrencia normal, peso propio, sobrecargas de uso, sismos frecuentes o moderados. Y ahí nuevamente, ¿qué es moderado, qué no es moderado? No, eso no está definido, al menos no normativamente, así que yo expongo acá una posible definición, pero no necesariamente tiene que ser esa. Por ejemplo, puede ser aquellos que llegan hasta 0,2 G de la aceleración basal. Luego, el agrietamiento de los muros, en el caso de la albañilería, el agrietamiento de los muros está controlado por la capacidad resistente de la albañilería.
o sea, la resistencia a la tracción de la albañilería, es decir, por la adherencia mortero-unidad y la resistencia a la tracción de la unidad. Luego, para controlar el daño de un edificio, o sea, para controlar su agrietamiento, se debe controlar la calidad de los materiales y la cantidad de muros que soportan las acciones externas. Eso también está bastante bien normado, así que lo vamos a ver más adelante. Y al producirse el agrietamiento de un muro, se produce un fuerte deterioro de la rigidez del muro. Eso ténganlo siempre en cuenta. Y eso lo vimos también en el esquema anterior. Entre más progresa el daño, la pendiente es la rigidez. Más rigidez pierde la estructura. Luego, evitar el colapso. Evitar el colapso parcial o total de la estructura ante las acciones eventuales de carácter extremos, o sea, los sismos severos o raros, que acá nuevamente podría ser esta la definición más o menos 0,4 G de aceleración basal en suelo duro. Y que por lo mismo, como son sismos de mayor magnitud, y por ende también de mayor aceleración basal, son menos frecuentes. Y con ello se protege la integridad física de sus ocupantes. Siempre hablamos de los ocupantes, a veces, para ciertos casos también, no solo es de importancia los ocupantes, sino que también el contenido que tienen las edificaciones. Por ejemplo, en el caso de hospitales, su infraestructura, ya que son primordiales post-evento sísmico, pero también, por ejemplo, lo puede ser un museo, el Museo Precolombino, donde queremos preservar el contenido del edificio también es muy importante. Entonces, esta posibilidad se logra con los refuerzos y con una alta densidad de muros, cuando no se usan refuerzos. Lo que hablábamos en el pasado, cómo lográbamos en Chile un diseño sísmico, por ejemplo, en el caso del edificio de la biblioteca de la facultad, con muros muy anchos, muy anchos. Eso es una forma, o sea, una gran densidad de muros. Esa es una forma también de lograr disminuir las tensiones. La cuantía, la ubicación y el detallamiento de los refuerzos es fundamental. Eso también lo vamos a ir viendo durante el curso. Ante este tipo de acciones, los muros de la albañilería se agrietan, por lo cual la contribución de la albañilería a la resistencia se ha agotado o se ha degradado en parte importante. Y por ende también, una vez pasado el evento sísmico, no se repone. Una vez que está en la grieta, la estructura seguirá agrietada. Comentarios generales. Aun cuando las dos condiciones destacadas están dentro de los objetivos percibidos por las normas de diseño en la actualidad, se ha podido comprobar que ellas no satisfacen las expectativas de los usuarios de estas obras civiles en las últimas décadas. ¿A qué nos referimos? Que esta filosofía del diseño, si bien ha protegido la vida, cada vez obviamente la expectativa del usuario es a que ojalá no se nos dañen los edificios. Y ahí siempre va a estar la tensión entre lo económico y estas expectativas. Obviamente, generar diseños en el que los daños para sismos de gran magnitud sean menores, conllevará inmediatamente a también un encarecimiento del diseño, o sea, o de su construcción. Entonces, bueno, las expectativas yo creo que en general están subiendo, pero no necesariamente eso conlleva a una voluntad de mayores costos. Así que yo creo que estamos en esa discusión en este momento. Luego, experimentalmente se ha observado que el nivel de daño estructural es función de los valores que alcanzan las deformaciones cuando actúan las acciones externas. De este modo, tanto la extensión como el ancho de las grietas de un muro se incrementa conforme su deformación aumenta. Esto va también muy ligado a lo que ya les decía, que vamos a hablar bastante de esto, de la capacidad de deformación en el rango no lineal. Por lo anterior, en el futuro los procedimientos de diseño deberán controlar las deformaciones para garantizar un determinado nivel de daño de la estructura y de sus contenidos y terminaciones, lo cual dependerá
del nivel de desempeños que demanda su función. Si bien estos son cosas generales y son parte como del currículum de un ingeniero, en general las normas hasta ahora no integran estos aspectos explícitamente. Por ejemplo, ¿cómo se controla las deformaciones en nuestro diseño sísmico, en la norma NSH 433? ¿Nadie sabe cómo se controlan las deformaciones? Con las derivas, profe. Exactamente. Simplemente se controla, hay un límite que es el 2 por micro, o 2 por 100, no, 2 por 1000. El 2 por 1000 de la deformación entre pisos, y de esa manera se controlan las deformaciones, pero no hay un diseño más explícito en cuanto a las deformaciones. No diseñamos por deformación, ¿cierto? Simplemente la norma impone un límite. Esto es algo que, como esta norma es más nueva, la NSH 3389, que trata de edificios existentes, es la primera, que yo sepa, que ya trae propuestas en cuanto a diseño por desplazamiento y no necesariamente por fuerza. Así que ahí hay una innovación, hay que ver cómo esto termina usándose y se agarra fuerza. Entiendo que también creo que las normas de los aisladores sísmicos y de los disipadores sísmicos puede que también contengan algo respecto a las deformaciones. Es muy probable, porque en el caso de esos elementos, la deformación, el diseño por deformación es, entiendo yo, parte intrínseca del diseño. Luego, por último, en el caso de los edificios de albañilería, el uso habitacional, el nivel de deformación deberá establecerse de modo que se evite el colapso parcial de los muros y que la recuperación después que ocurra un sismo severo sea económicamente viable. Eso es más bien un deseo, porque obviamente se ha visto, y lo veremos ahora en extenso, que muchas veces no se ha cumplido. Entonces, primero que nada, un poco, ¿cuáles son los daños esperables en una vivienda de albañilería? Uno de los más usuales, sobre todo en edificios patrimoniales, es el vaciamiento fuera del plano del muro, que se da cuando tenemos largos muros. Cuando tenemos largos muros, estos se tienden a vaciar por flexión fuera del plano. Esto es algo muy común, y que justamente por eso en la albañilería confinada se limita el distanciamiento entre pilares verticales, justamente para evitar este fenómeno. Eso lo veremos más adelante. Separación entre muros ortogonales, donde un muro se separa del otro, grietas verticales en esquina. Luego tenemos las clásicas fisuras diagonales en los muros, que se deben ¿a qué fenómeno? ¿A qué se deben normalmente las grietas diagonales en los muros? Corte, profe. Al corte, obviamente, al corte. Eh, Después, fisuras sobre dinteles o en alféizares, o sea, las partes bajas de ventanas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la esquina. En la esquina se tienden a concentrar los esfuerzos. Tenemos quiebre de esquina, colapso de muros interiores, y este es muy importante, sobre todo en los edificios patrimoniales, la caída de cornisa. Si bien esto no conlleva un colapso, la caída de una cornisa no conlleva el colapso de la estructura, ni pone en riesgo la estabilidad de la estructura, este daño en particular ha sido muy, muy pernicioso en nuestra historia. ¿Por qué? Porque muchas veces las fachadas, lo veremos en algunos ejemplos, la fachada de los muros, antes se hacían estas cornisas en la fachada de los muros, que escondían a la vista en la techumbre que viene por atrás.
¿Y qué pasa? Si estas no están reforzadas, en el momento de un sismo, estas pueden caer y normalmente caen hacia la calle, hacia la vereda. Entonces, la gente que en ese momento se ve por pánico, escapa de las casas y sale para afuera, muchas veces son estas cornisas que caen las que resultan hiriendo o incluso matando a las personas. Esto se vio de forma muy dramática en el sismo de 1906 en Valparaíso, donde las personas, esto fue de noche, partieron corriendo hacia afuera, y mientras que salían, les cayeron encima los elementos de fachada. Mientras que si hubiesen quedado dentro de las viviendas, probablemente no hubiesen fallecido. Entonces, esto es un elemento muy, muy peligroso, que en todo caso, en los diseños arquitectónicos actuales ya no se usa tanto. Entonces, vamos a ver ahora una serie de recopilación de experiencias, de daños, para que ustedes también vayan un poco concientizando cómo son los daños, sobre todo sísmicos, ¿cierto? En nuestro país. Y por ende también, y esto les va a ir explicando, el entender cómo se daña la estructura, también da explicación de cómo tiene que diseñarse la estructura. O sea, si los daños son por corte, tenemos que hacer algún diseño, algún detallamiento que impida ese daño por corte. Y así sucesivamente. Entonces, eso son un poco las cosas que vamos a explorar. Entonces, grieta entre vanos, por ejemplo. Esto es un muro y tenemos una grieta. Como en diagonal ya dijimos, bueno, una grieta por corte. Puede llegar a ser tan severo que incluso perdemos gran parte del muro ya. Acá en esta foto se observa el daño en un machón, y a ver si alguien me puede decir qué es lo que probablemente falló en este machón. ¿Ustedes ven algún daño? Tal vez tienen que acercarse con los ojos a la foto, está un poco chica. Puede ser El refuerzo confinamiento. horizontal. Ay, disculpa. Disculpa, Dale, Catalina. adelante. Catalina. Sí, profe, el refuerzo horizontal que se ve como cortado. Exactamente, exactamente, muy bien. Se cortó, se llegó a cortar la escalerilla, el refuerzo horizontal. ¿Qué nos podría indicar eso? Que si se fijan, ustedes tienen la escalerilla acá, y probablemente, digo probablemente porque no se ve, otra acá, ¿cierto? Tal vez debería haber llevado una por hilada, en este caso, para este machón en particular. El refuerzo vertical se ve intacto, pero tampoco ayudó no hizo un aporte al corte. Entonces acá se cortó una escalerilla, así que lo otro, ¿dónde se cortó la escalerilla? Eso es algo que vamos a ver más adelante, pero podemos ya no mencionarlo. ¿Dónde se cortó la escalerilla? Se cortó en la unión, en este elemento horizontal que une las dos barras longitudinales, ¿cierto? ¿Por qué se cortó ahí? Probablemente se cortó primero acá, en la que está más hacia el interior, y después en la otra. ¿Por qué? Porque este acero, el que se usa de la escalerilla, es el acero creo que se llama AT560-500, o sea, tiene una fluencia de 500 megapascales. ¿Cuál es la desventaja del uso de ese tipo de acero? Es que ese acero es más frágil, no es dúctil como el acero 420, que normalmente usamos, por ejemplo, para las barras verticales. Y además, estos elementos son electrosoldados, o sea, vienen ya armados de fábrica. Y el calor de esa soldadura, ese pinchazo que se hace entre los dos elementos, entre el transversal y el longitudinal,
fragiliza en esa zona el acero. Entonces, por eso es que normalmente el quiebre, cuando se produce, si es que se produce, es en esa zona. Lo que estábamos marcando acá, ¿cierto? Luego, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo? Primero veamos esta foto de acá, a la derecha, porque está más grandecita. ¿Qué tipo de daños podemos observar acá? ¿Qué tipo de daño sería este, por ejemplo, según el esquema que vimos? Todo indicaría que este podría ser, como cayó hacia afuera, que este es por vaciamiento. O sea, se vació el muro entero, si se fijan, hacia afuera del edificio. Y, eh, por ende, probablemente este elemento de hormigón armado, o sea, el pilar de confinamiento, tiene una separación muy grande en este vano. Profe, ¿Sí? esas son las casas Valencia en Quilpué, esas fotos. Eh, déjame acordarme. ¿Quilpué queda en el Maule? Ah, Eh, no, entonces no, no, no no, queda en la no. quinta región. No, esto es del 2010. Yo tampoco, la verdad, no sé bien. Yo entiendo que está cerca de Talca esto, esta vivienda. Pero la verdad no sabría decirte dónde. Pero puedo preguntarle al profesor Astroza y me pasó estas fotos. No sé si, yo no les comenté. Este curso, bueno, lo basé en gran medida ya en el material que usaba el profesor Astroza para sus cursos. El profesor Astroza era el profesor que daba este curso anteriormente, que jubiló hace unos años, el 2015, y me pasó el curso, así que desde ese entonces em, eh, yo estoy dictando el curso. Obviamente yo le he integrado más cosas, voy cambiando la foto a veces, pero muchas de las fotos, sobre todo las fotos, como muchas son históricas, yo para el 2010 no estaba acá en Chile, lamentablemente, yo estaba viviendo en República Checa. Por eso también, entre comillas, me lo perdí, en el sentido que no pude yo también ir a ver los daños, ir a hacer un poco el trabajo del ingeniero civil. Así que esto me lo pasó él y le agradezco por ello, porque justamente sirve, hoy en día, la experiencia recopilada sirve para analizar y ir mejorando en lo que se llama en la minera ¿cómo era? La mejora continua, la mejora continua. Eh, entonces, no solo acá, sino que también tenemos acá un desprendimiento, por ejemplo, en la unión pilar-viga. Pareciera que las vigas siguen unidas, pero el pilar se desprendió. ¿Qué es lo que pasó ahí? Probablemente un problema en el detallamiento de la enferradura. Eso es muy común, y por eso le decía que en la albañilería en particular, el no detallar bien las armaduras, o sea, o el no tener cuidado en el detallamiento de armadura, fácilmente lleva a este tipo de daño. Por último acá, ¿qué tenemos acá? El quiebre de un pilar, el corte de un pilar, ¿cierto? Se cortó. ¿Por qué? Por corte. Esto también se diseña y lo vamos a ver después qué es lo que propone la norma respecto a este tipo de daño. Eh, Vamos a esta otra foto de acá. Lo mismo, ustedes acá pueden ver grietas diagonales muy extensas en gran parte del paño, eh, vaciamiento, pero acá también se tuvieron daños en esta zona. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Les llama la atención algo? También acá, observando esta estructura de acá. ¿Les llama la atención algo? ¿Cómo se distribuyen los daños? ¿O dónde se distribuyen los daños? ¿Dónde se distribuyen los daños?
¿Se distribuyen los pisos superiores? ¿O los pisos superiores muestran daño? Es solo como en la primera planta, abajito. Exacto. En la planta, en la menor planta, en la planta del piso 1. Y esto es algo fundamental y intrínseco, un poco es el resultado de la tipología arquitectónica que se usa en Chile. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque en Chile usamos mucho muro de corte, mucho muro. Mientras que en muchos otros países se usan mucho más marcos. Pero en Chile en general diseñamos con muchos muros de corte. Y este es resultado de eso también. Lo iremos viendo. Ya lo mostramos. Ahora, acá, por ejemplo, sí observamos daño en las partes superiores. ¿Se fijan acá? No sé si se ve bien, lo voy a remarcar. ¿Se fijan? Acá tenemos una leve indicación de daño. Algo así. Y acá también. ¿Por qué si habíamos dicho que la mayoría de los daños se concentran en el piso inferior, igual podrían darse arriba? ¿Qué es lo que habrá pasado acá? Les consulto de otra forma. ¿Qué tipo de daño es este? ¿Es por corte? ¿Será un asentamiento diferencial? No, esto es también del sismo, del 2010. ¿Pero es por corte en los pisos superiores? No, po. Esta en particular, tenemos el daño en el piso superior, pero no por corte. El corte no es mayor, de hecho el menor corte, ¿dónde está? En los pisos superiores. Y son los mismos muros. Y este, por ejemplo, no falló por corte. Este tiene también las grietas diagonales, pero es por vaciamiento. En la parte superior tenemos mayores aceleraciones fuera del plano de los muros, y este muro trató de vaciarse hacia afuera y dejó como evidencia de aquello esa fisura. Ahora, la buena noticia es que no se vaciaron, no se lograron vaciar, pero sí quedó marcado el daño, los esfuerzos al que estuvo expuesto este muro, y también se generó acá por lo mismo también un daño nuevamente en la esquina, lo cual es muy raro porque la esquina finalmente es un nudo rígido, no debería generarse daño justamente en la esquina, debería ser uno de los elementos más resistentes de la estructura. ¿Y cuándo pasan los daños ahí? Bueno, cuando no está bien detallado o bien ejecutado, digámoslo así. Nuevamente acá tenemos más daños, ¿cierto? Profe, Nuevamente. una consulta. Sí, sí. ¿A qué le dice vaciamiento? ¿Es como un pandeo? No, vaciamiento es literalmente vaciarse, o sea, que cae hacia afuera. Ah, ya. Imagínense que ustedes saben que las fuerzas inerciales no son fuerzas, ¿cierto? Probablemente lo vieron en física 1, bueno, no sé cómo se llama el cursor, mecánica. Pero básicamente las aceleraciones imponen fuerzas inerciales en el sentido fuera del plano de estos muros, ¿cierto? Ustedes podrían hacer un símil, es como una losa, pero en vez de tener cargas de uso, de personas, muebles, etcétera, en el sentido, estas como están puestas verticalmente, tienen una carga distribuida debido a su masa, ¿cierto? Fuera del plano, y se activa cuando tenemos aceleraciones fuera del plano. Eso genera, al igual que en una losa, en el sentido vertical, genera
se tiende a guatear el muro, o sea, guatear, bueno, no es una palabra, a deformarse hacia afuera. Si la deformación, como habíamos dicho, es muy grande, se va a fisurar, y si se llega a fisurar, puede incluso llegar a vaciarse. ¿Por qué en este caso no se vació? Porque probablemente llegó la aceleración al pico, ustedes saben que esto es cíclico en los sismos. Si no alcanzó a vaciarse en el momento de máxima aceleración, y después disminuye, ya puede haber encontrado nuevamente su estabilidad geométrica, de manera de no haberse vaciado. Esto lo vamos a ir viendo también más adelante, no se preocupen. Y es parte del diseño también que hay que hacer. Sobre todo en los edificios como estos, que son, ¿qué tipología de edificios estos dentro de las albañilerías? Para ir viendo ya también un poco, ir afinando el ojo. ¿Esto es albañilería armada o confinada? ¿Confinada? Confinada, exactamente. ¿Por qué confinada? Bueno, porque está confinada por vigas y los pilares, ¿cierto? Por ende, estos muros no cuentan con refuerzo interior. Por eso es que en el diseño de albañilería confinada también hay que evaluar la posibilidad de este vaciamiento. O sea, evaluar si este daño se podría dar. Y de lo contrario, diseñar para evitarlo. Por ejemplo, ¿cómo podríamos diseñar? Poniendo otro pilar, acortando estas distancias, se aminora la posibilidad de vaciamiento, o incluso en la albañilería confinada, la norma no lo prohíbe, se podrían poner refuerzos horizontales, por ejemplo, o en este caso sería más útil probablemente refuerzos verticales para impedir el vaciamiento. Luego, acá seguimos con las fallas, esto es del ejemplo anterior, es todo del mismo conjunto, tenemos estas vigas, y nuevamente, este piso, el mismo caso que acá arriba, sin embargo, en el piso de arriba no se genera ni una falla, mientras que en el piso de abajo tenemos toda esta, incluyendo el corte de un muro. Incluso acá se ve la escalerilla todavía, no sé si está cortado o no, probablemente sí. Así que esto es un daño, como les mencionaba, todos estos daños son inaceptables, obviamente. Luego, ya daño, hasta ahora hemos hablado de daño, si nos vamos de vuelta al esquema del diseño por desempeño, este era ya se me olvidó el nombre, este es el diseño, acá lo tengo, espera. En el diseño por desempeño, ahora se me perdió. El diseño por desempeño, que no quiero volver en la diapositiva para atrás, es la prevención del colapso, ¿cierto? Estamos ya en la etapa de prevención del colapso. Tenemos grandes daños, pero evitamos el colapso. Pero ya, esto ya no cumplió con ni uno de los targets, del objetivo de desempeño, porque este ya llegó al colapso. Estos colapsaron. ¿Y qué es lo que colapsó? El primer piso. ¿Se fijan acá? ¿Este qué tipo de edificio es? ¿Qué tipología de albañilería? Albañilería armada. Exactamente. No tenemos pilares acá. ¿Se fijan? Tenemos solamente muros. Y la viga de coronamiento. Acá falló de tal manera el primer piso que colapsaron los pisos superiores sobre el primer piso. Obviamente inaceptable, y entiendo que incluso en este caso, en el caso en Colombia, pero en el caso chileno, el 2010, entiendo que acá murió gente en el colapso de este. Tienen que pensar, normalmente en estas viviendas lo vemos acá, creo que en esta imagen acá se ve bien. Las escaleras, si se fijan, no forman parte del edificio. Normalmente las viviendas sociales son estructuras
aisladas externas. O sea, no tienen conexión mecánica con la estructura. Son dilatadas, en otras palabras. Son estructuras dilatadas de la estructura. Fíjense dónde está. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que el edificio estaba acá. Este era el deslinde del edificio. Acá estaba la fachada. Terminó acá abajo, acá atrás. Y con un piso menos. Entonces, a eso es que se puede llegar con un mal diseño. No sé lo que quería mostrar acá, pero acá se observa justamente que es albañilería armada porque están ahí las armaduras verticales. Luego, por ejemplo, en Alto Hospicio, el año 2014, como le decía, en el norte de Chile se ven más estructuras con unidades de bloque cemento, ¿cierto? Que en general el bloque cemento se usa más con la tipología armada, más que confinada, pero se ven ambos, en verdad. También, luego de este terremoto en Iquique, 2014, se generaron muchos daños en muchas viviendas del sector y a tal nivel que, ¿qué es lo que pasa normalmente? La gente, por miedo, al ver estas fisuras que se formaron, desalojan su vivienda, pasan a dormir afuera. Ahora, imagínense eso en Iquique se puede vivir afuera, a la intemperie, en carpas, pero imagínense esto pasa al sur de Chile. Esto no hay que acomodar a las personas, allá no se puede vivir en invierno en carpa, o no prolongadamente al menos. También acá observamos daño acá, grietas ¿en qué? En un machón. Acá tenemos un pilar. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Le llama algo la atención? Que algo que después van a ir viendo cuando empecemos a ver la norma. Bueno, le voy a adelantar, esto no tienen cómo saberlo. Tenemos un pilar de un lado, pero no del otro. La norma acá le exigiría otro pilar más. Acá, nuevamente, fisura, ahora no tan grande, tal vez reparables incluso, en este muro de acá. Sí, de mayor magnitud acá, fisura, pero con la característica que es más bien horizontal en este muro. Que eso lleva a pensar que es una falla que algo que no vimos, que se llama falla de cizalle, si no me equivoco. De deslizamiento, disculpe. Por deslizamiento. Que es cuando, eso lo vamos a ver más adelante, una falla especial que se da muy poco, y por eso, ¿y qué es lo que nos indica la falla de deslizamiento? Que se ocupó un mortero muy malo, de muy baja resistencia respecto a la unidad. Por último, tenemos acá también algunos ejemplos. De nuevo, tenemos esta estructura acá en esta foto, está muy lejos, es muy antigua, por eso no se ve bien, pero acá tenemos un acercamiento. ¿Se fijan? ¿Dónde se concentran los daños? Nuevamente en el primer piso. Pero nuevamente, ¿qué es lo que habrá fallado acá? ¿Qué es lo que falta? No, primero que nada, ¿qué tipología de edificio es este? ¿Confinada? Confinada, exactamente, nuevamente. ¿Qué creen que puede estar faltando acá? Refuerzo horizontal. Sí y no. Sí, puede ser, pero antes del refuerzo horizontal, algo porque ese, como les decía, la norma no lo pide necesariamente. Pero hay algo que sí pide la norma, que ya he estado nombrando. em, columna en vanos de puerta y ventana. Exactamente, po.
La norma, o sea, o la tipología se llama confinado, ¿cierto? Que no indica eso, que este paño de acá no está confinado, porque si bien tiene un pilar acá, está solo confinado en 3 de sus aristas, pero para estar literalmente confinado, disculpen, esto siempre pasa con esto. También faltaría un pilar acá, ¿cierto? Y acá, ¿qué pasa? Lo mismo, no está confinado. Faltaría un pilar acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo otro, ¿qué pasa? Que, voy a borrar, sí está. Pasa que ustedes además, al tener este antepecho acá, de la ventana, de esta ventana, ustedes acortan la altura útil del muro. ¿Se fijan o no? Ustedes acortan la altura útil. Y eso lleva a machones más cortos. ¿Y qué es lo que pasa con muros más cortos? ¿Qué esfuerzo es el que aumenta? El corte. El corte, exactamente. Y por eso, se ve que el daño se formó y se generó y se concentró justamente en los muros en los machones más cortos. Lo ven acá, mientras que en este muro, es en toda su altura, en este muro de acá, solo se concentra en el lado más corto, igual que acá, igual que acá. Eso lleva que fue tal el nivel de corte que una vez que se agrietó este paño de acá, el corte también se introdujo dentro del pilar y cortó el pilar. Eso es algo que se ve típicamente como daño, ya daño final, del estadio final del daño, en la tipología de albañilería confinada. Así que, ¿qué es lo que falta? Ahora, este de 1985, la foto es de 1985. No desconozco la data de este edificio. No sé si ya en esa época era un requisito normativo o no. Puede que haya cumplido las normas de la época y bueno, y a raíz de estos daños observados después se haya modificado la norma. De hecho, la norma fue modificada en los años 90. O sea, hubo un gran trabajo post-año 1985, en el que se ganó mucha información, lamentablemente, siempre es lamentable, pero a raíz de los daños observados, uno puede continuar el proceso continuo de mejora y actualizar las normas de tal manera de atacar justamente estos problemas observados. Luego, esto es otro ejemplo, es parecido al anterior. Acá tenemos un muro que se fisuró y no sé si se ve bien, así que se los voy a recalcar. Las fisuras que se observan más o menos son estas. Si se fijan, este es el caso parecido al anterior. Acá las tensiones de corte ya se distribuyen en toda la altura, pero acá, como está confinado, se concentró en la parte superior del machón. Ojo, esto es algo muy típico en las viviendas sociales chilenas y le llama la atención una diferencia entre este antepecho ventana y este. Uno se ve como lisito abajo y arriba como si tuviera los ladrillos, como normal. Exacto, exacto. ¿Por qué esto se hace típicamente así acá en Chile? Porque muchas veces los pisos inferiores, en algunas de las ventanas, las que dan al patio, hacia afuera, siempre las viviendas tienen una entrada principal, pero hay alguna ventana que da hacia otro recinto, hacia el patio, yo qué sé, y acá dejaron machón pesado, conectado al muro, y acá normalmente se ponen tabiques y no machones.
Y si se ponen machones, o sea, de un material rígido, como por ejemplo albañilería, acá ustedes deberían de generar una dilatación. De manera que la fisura, por ende, también se podría haber desarrollado, en vez de por este acortamiento, en todo el muro. ¿Se entiende o no? En este caso probablemente no se dilató este elemento, que a propósito se deja como un elemento distinto a este, a los contiguos, pero probablemente no se dilató. Y si no se dilata, igual forma una restricción al desplazamiento para este muro. O dicho de otra forma, podría simularse, por ejemplo, como un cacho rígido acá, ¿cierto? Ustedes acá están formando un cacho rígido. Un tope al desplazamiento. Eso es lo que quería destacar. Y ese, como les mencionaba, justamente no está... si se fijan acá también pareciera que hay una fase acá. Pero sí es de albañilería y como en el segundo piso estos muros toman menos corte que este, acá no se dañó y acá sí. Ahora, estamos hablando siempre, vimos los daños para un poco entender a qué debe apuntar el diseño, ¿cierto? Entonces, una vez habiendo entendido cuáles son los típicos daños que se presentan en la albañilería, ya podemos pensar en el diseño. Y entonces, ¿cuáles son las etapas de un diseño estructural? Así, conceptualmente, a grandes rasgos son, primero la etapa conceptual, después el análisis o cálculo, dimensionamiento, y por último los planos. ¿Cuál es la etapa conceptual? Y lo tengo en rojo porque probablemente es la más importante. Muchas veces ya viene bastante predefinido por la arquitectura, por el arquitecto, pero eso no quita que también nosotros, después como ingenieros, tengamos injerencia en lo conceptual. El cómo, dónde van los pilares, dónde van muros, tengo que integrar vigas o no, de qué espesor van a ser las losas, etc. Eso todo es parte de la etapa conceptual. Una vez que nosotros hayamos terminado esa etapa, pasamos al análisis o lo que también llamamos cálculo. A mí no me gusta mucho la palabra cálculo o como concepto porque en verdad es algo muy local, ¿no? En general, sobre todo en inglés y en otros idiomas, no se usa. De hecho, la profesión de calculista no existe. En inglés ustedes serían ingenieros structural design, especialistas en diseño estructural, no en calculus, llevándolo al inglés, por ejemplo. En alemán es lo mismo. ¿Por qué creen ustedes que en Chile se les llamó calculista a los diseñadores estructurales? ¿De dónde nace ese concepto? ¿Por qué podría... A ver, ¿cuándo nació esta disciplina? Esto ya es más cultura general de la ingeniería. ¿Cuándo nació la ingeniería estructural? ¿Es una ingeniería antigua, una ingeniería más bien nueva, una disciplina? ¿Usted tiene alguna idea? Fernanda, parece que quieres decir algo. No, profe, no sé. Ya. Yo diría, esto es según lo que yo sé, por lo que me han comentado los ingenieros senior que conozco. Por ejemplo, en particular, don Sergio Contreras. Formalmente, o sea, ya cálculo estructural, ensayo, ya se estaban haciendo por ahí los años 30, 40, pero como disciplina, entiendo yo que a nivel mundial fue tomando fuerza como en los años 50. Pero tomó real como importancia o mejor injerencia
ya con el avenimiento ya en los 60, 70, con los computadores. Porque, ¿qué pasaba? Que antes, o sea, hacer un diseño, imagínense, un edificio, y llevar todo eso, calcular todo eso, era un trabajo arduo, era muy arduo. Hoy en día ustedes diseñan una casa en 2 horas, ustedes tienen hecho un modelo y extraen millones de datos a través del análisis con ese modelo. O sea, ustedes en un día pueden llegar a tener todos los resultados necesarios para el dimensionamiento con los software, pero antes no era así. Esto antes era a mano, era manual, con muchas simplificaciones que habían que hacer. Y por eso los diseños también eran más conservadores, por un poco entendiendo que habían muchas limitaciones en el cálculo. Y por eso se le empezó a llamar calculista, porque básicamente lo que se dedicaban a la mayor parte del tiempo del diseño estructural la consumía el cálculo, el llegar a resultados numéricos. Y por eso se le llamó calculista, porque las otras disciplinas nos veían calculando todo el rato. Calcular, 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 y teniendo los cálculos, el resto es fácil. Hoy en día es al revés. Hoy en día el cálculo es la parte fácil porque tenemos asistencia por computador, software, ¿cierto? Y eso nos lleva después a la parte ya de los planos, del dimensionamiento, y ahí donde nosotros hoy en día ponemos más énfasis. Obviamente, los modelos que hagamos, el cálculo, tiene que estar correcto para llegar. Si esto falla, falla por cascada también el resto. Luego, bueno, del análisis, o sea, de los resultados de nuestros modelos, el cálculo, nosotros dimensionamos. Dimensionar significa le damos la geometría global a los elementos, pero también dimensionamos la posición de armadura, el diámetro de la armadura, y todo aquello que se requiera para luego hacer los planos. Este es finalmente el producto que entregamos como calculista, el plano. De hecho, en muchas, por ejemplo, licitaciones, se licita por plano, por número de planos, se cobra por plano entregado. Así que el plano es como un entregable estándar, digámoslo así. Luego, en la etapa conceptual, los pasos. Primero que nada, tenemos que elegir el sistema estructural. ¿Cómo van a ser nuestros muros? Y el sistema de piso. Luego, definición de la forma, cantidad, continuidad y distribución de los muros. Y aberturas que forman el sistema estructural en la planta y en elevación. Configuración y estructuración. Mucho de esto ya viene, como les decía, en la arquitectura. No obstante, ustedes pueden, en conversación con el arquitecto, siempre sugerir mejoras y en algunos casos exigir mejora en el diseño arquitectónico para un buen diseño estructural. O sea, ahí viene el tejemaneje de la situación, ¿cierto? Por ejemplo, me acuerdo de una historia que me contaba un amigo mío, un amigo muy cercano, Mario Lafontaine, de René Lago, ingeniero, no sé si lo ubican. Me contaba una vez, le llegó un proyecto arquitectónico donde le pedían una terraza con 14 metros de vano. 14 metros, no sé si se lo imaginan, era una terraza gigante, de una casa gigante, muy, 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 muy grande. Y estaba solamente apoyada en un lado. Entonces, básicamente, era un cantilever de 14 metros. Y dice que en la conversación llamó al arquitecto y le dijo, pucha, mira, te llamo por la casa, y le dice el arquitecto, sí, pucha, yo amo este diseño, es fenomenal, porque pareciera que la terraza flota sobre el valle. Y bueno, y ahí le dice, a ver, mi amigo, pucha, justamente por eso te llamo, porque te traigo una mala noticia, las terrazas no flotan. Entonces ahí es donde él tuvo que intervenir y terminaron generando unos puntales para sostener esta losa, porque, bueno, no siempre se le puede dar en el gusto a todos a los arquitectos.
Entonces, un poco ahí es donde entran ustedes ya en esta etapa. Luego, tenemos la elección de los materiales, qué unidades se van a usar, qué tipo de mortero, el hormigón de relleno, la modalidad de refuerzo, si es sin armar, armada o confinada, la elección de tipo de unión entre los elementos del sistema, o sea, cómo se unen los muros, el sistema de techumbre con los muros y los sistemas de piso a los muros, elección de las terminaciones, estuco, cielo, sobre losas, piso. Tienen importancia estructural, no directamente, porque no son elementos resistentes, pero sí contribuyen a las masas. O sea, siempre van a entregar más masa al sistema, y más masa significa más esfuerzo sísmico. Y por último, elección del tipo de fundación. Y también las especificaciones para el control de la ejecución. Todos estos son temas generales que ustedes van a tener que considerar al momento de hacer un diseño estructural. Luego, no, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Así que eso, no sé si ustedes tienen